yo. Vamos a conversar sobre una temática que me resulta muy interesante y que está en boga. Y tiene que ver con el tema tecnológico y el área de gestión humana. La digitalización tiene cabida en el área humana, por un lado. ¿Cuáles son realmente los mitos, leyendas o realmente es verdad que es una amenaza para el área humana la inteligencia artificial? Reflexionando sobre estos tópicos, yo pienso que, y en Yo Consulting consideramos que realmente la tecnología es una herramienta y como tal debemos utilizar y sacarle provecho. Mucho se ha dicho que la tecnología prácticamente es la panacea y lo es en la medida que la utilicemos adecuadamente y en nuestro provecho. No satanicemos los temas tecnológicos, la inteligencia artificial y la digitalización, porque simplemente ellos harán lo que nosotros queramos que ellos hagan por nosotros. Parece un trabalengua, pero es así. Queremos darle una influencia mayor a la tecnología y atribuirle a ella prácticamente todas las cosas malas o buenas. Y como todo proceso organizacional, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero centrándonos un poquito más en lo que es el área humana, que es una de las áreas que siempre se ha visto envuelta en todos los cambios que suceden dentro de una organización, ¿cómo puede aprovechar el área humana la tecnología y la digitalización? Muchos son los procesos que esta área tiene a su cargo. Uno tiene que ver con la gestión de beneficio, la gestión de la retribución, el diseño de programas sociales para realmente conectar a la gente. Muy bien, eso es muy importante, pero para que realmente el diseño de esos programas esté en consono con la realidad que tiene esa organización, hay una cosa que por obvia olvidar, que no es otra que conocer que la gente. ¿Y cómo logramos eso? Con data. Y ahí es donde realmente tiene un elemento protagónico la digitalización, que es la que nos permite construir bases de datos comunicantes que nos permiten tener un mapa y tener una foto de lo que es nuestra gente. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de nuestra población? ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué hace la familia que conforma el núcleo familiar de ese colaborador? ¿Qué hace nuestro colaborador cuando no está en nuestra organización? ¿A qué se dedica? Toda esa data, si la logramos construir valiéndonos de los temas tecnológicos, nos va a permitir para sustentar realmente con propiedad unos programas de socialización, unos programas de beneficio, de retribución y cualquier otra estrategia que el área humana requiera implementar. Les voy a comentar una anécdota. En una ocasión, cuando Yo Consulting Asociados estábamos en una negociación colectiva, porque ciertamente, aunque tenemos tiempo que no tenemos ese instrumento, no quiere decir que no tenga utilidad. Entonces, estábamos definiendo qué estrategias utilizar, qué beneficios darle a los trabajadores. Y una de las preguntas que nosotros le hicimos a las personas que estaban allí es: denos la data, ¿cómo son sus trabajadores? Cuando yo hice la pregunta, ¿cómo son sus trabajadores?, la persona de recursos humanos se me quedó mirando diciendo: ¿pero qué es lo que me quiere decir usted? ¿Cómo son los trabajadores? Bueno, como todos los trabajadores, me respondió. No, cada organización tiene su estilo y tiene su propia gente. Insistí: dame la data. Data, me decía. Claro, dame la data. ¿En qué sentido? Lo que les venía comentando. ¿Cuáles son las edades promedio? ¿Cuál es la antigüedad que tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo es la casa? ¿Viven alquilados? ¿Viven en casa propia? Y la cara de la persona de recursos humanos realmente me llamó muchísimo la atención. Ahí es cuando entendí una de las grandes carencias: no manejamos data. Y ahí es donde la digitalización, si la tomamos de una manera positiva, nos puede resolver muchos problemas. Pero para retomar la historia que les vengo comentando de la convención colectiva, con toda la poca información que tenía, queríamos diseñar una cláusula de beneficio y nos estábamos debatiendo en si una cláusula de becas para los trabajadores y un financiamiento de celular. Alguien pudiera pensar: bueno, lógico, las becas, porque las becas es conocimiento y formación, y hasta yo lo hubiera pensado así. Pero ¿qué va?
La idiosincrasia de esa organización nos dio que la data nos arrojaba que los trabajadores preferían que le financiaran los celulares. ¿Cómo hubiésemos conocido esto si no teníamos data? Entonces, la digitalización es una herramienta para eso. Pero no es solamente el tema de la data, también hay unos procesos que son muy interesantes cuando, por ejemplo, una organización tiene diferentes sucursales y está dispersa por todo el país. Entonces, muchas veces tenemos el tema del desplazamiento. ¿Cómo me movilizo para una herramienta? Las videoconferencias, las plataformas digitales que utilizamos durante la pandemia también es una herramienta útil. Evidentemente son paliativos, puesto que una entrevista de trabajo no se sustituye a través de un tema solamente por videoconferencia, es necesario el contacto. Pero para tener la primera aproximación, evidentemente es una herramienta interesante. Entonces, cuando nosotros en Yo Consulting Asociado queremos conversar y revisar cómo están manejando las datas, cómo se están soportando las decisiones que están tomando, ya ni siquiera en el área humana, sino miremos un poquito más en el negocio como tal, utilizar el tema de la digitalización nos permite tener respuestas mucho más rápidas y que el área humana esté en más sintonía con lo que el negocio requiere. Y eso es lo que nosotros les recomendamos cuando en procesos de consultoría nos dicen, bueno, pero ¿cómo hago para tomar decisiones más rápido? ¿Cómo hago yo para resolver un problema de negociación colectiva? Sencillamente, data. ¿Y cómo construyes data? Apoyándote en herramientas tecnológicas. Por supuesto, hay que dimensionar adecuadamente qué data vas a recolectar, porque no toda la información sirve. Pero eso es un proceso de análisis que nosotros en la consultoría acompañamos en las organizaciones para que realmente la data valga la pena, porque ese es el otro problema. Nos terminamos enredando con tanta data y con tanta información que después no sabemos qué hacer con ella. Entonces, no es solamente la cantidad de data, sino el tipo de data y cómo la manejamos, lo que realmente es relevante en un proceso de toma de decisiones y que Yo Consulting Asociado lo tenemos como que muy en cuenta. Realmente, para realmente construir unas soluciones dentro de las organizaciones, procuramos siempre comprender las realidades. Entonces, lo necesario para nosotros es entender y construir para poder resolver, en este caso, orientar a las organizaciones a que construyan una data confiable, que no le tengamos miedo a la digitalización, no le tengamos miedo a la tecnología, utilicémoslo hacia nuestro favor. Hasta la próxima.